Disney, la compañía que con el tiempo se fue convirtiendo en el titán del entretenimiento, ha formado parte de la infancia de muchos de nosotros. Y todo esto se debe a que, desde sus inicios, seguían una fórmula en la que han conmovido a la audiencia llevándola a un mundo mágico. Pero no debemos olvidar que también todos tenemos nuestro lado oscuro, y Disney no es una excepción, no solo por ciertas controversias o acciones cuestionables, sino ciertos hechos vistos en las propias películas. Algunas que actualmente se pueden tomar de mal gusto, otras bastante perturbadoras y otras que te pueden dejar marcas emocionales, o incluso algunas que se arriesgan en transmitir mensajes reflexivos. Con este tipo de cosas que a veces pasamos de largo, hay una película que al menos yo considero que ha destacado por encima del resto. No por ser uno de los primeros proyectos del estudio, después de Blancanieves y los 7 enanitos, sino que tomó riesgos para contar una historia sólida que no duda en mostrar la otra cara de la moneda y las consecuencias de nuestras acciones como humanos. Y esa es Pinocho de 1940. Nuestra historia inicia con Jiminy Cricket, conocido aquí como Pepe Grillo. Curioso que ese nombre se escuchó en el doblaje original de Blancanieves. En fin, comienza a relatar su historia de cómo su vida cambió una noche que buscaba refugio en una pequeña casa llena de muchas figuras hechas de madera. En ella vive Geppetto, un noble carpintero acompañado de su gatito Fígaro y su pececita Cleo. Geppetto siempre quiso tener un hijo propio, y para llenar ese vacío emocional, creó una marioneta con figura de niño, a la que bautizó como Pinocho. Antes de irse a dormir, Geppetto le pide un deseo a la estrella, que su querido Pinocho se convierta en un niño de verdad. Algo que obviamente sería absurdo, pero vemos que la estrella ingresa a la casa y toma la forma de una bellísima hada azul. Ella reconoce a Geppetto como un alma buena y decide cumplirle su deseo a medias. Pinocho cobró vida, pero seguía siendo una marioneta. Resulta que el hada quería ponerlo en una prueba. Debía demostrar ser bueno, sincero y generoso si quería convertirse en un niño de verdad, diferenciando entre el bien y el mal. Para ello tendría que seguir siempre a su conciencia. Es entonces cuando Pepe Grillo entra en escena, explicando lo que es la conciencia y su importancia en uno, por lo que el hada azul decide asignarlo como la conciencia de Pinocho. Luego de que el hada se marcha, Pepe intenta explicarle a Pinocho lo engañosa que es la tentación, algo muy complicado de explicar. En una secuencia musical, Pinocho acaba tropezándose, despertando a Geppetto. Él al principio no podía creer que su marioneta estuviera viva, pero cuando entiende que era producto de su deseo, comienza a celebrar con su familia, celebración que no dura mucho cuando Pinocho se quema por pura curiosidad. Uno hubiera pensado que le serviría de lección a Geppetto sobre lo que es ser padre, pero a él inmediatamente se le ocurre la brillante idea de enviar a su recién nacido a la escuela, sin siquiera darle la dirección o darle ciertas advertencias. Es aquí cuando entran nuestros primeros villanos, un dúo de furros conformados por el deshonrado Juan y su torpe asistente Gedeón, dos vagabundos ignorantes y estafadores que son los únicos en sorprenderse al ver a un títere de madera moviéndose por voluntad propia, viendo en él una mina de oro. Es así que lo manipulan para que se olvide de sus responsabilidades escolares y tome un rumbo de falso éxito garantizado. Pepe Grillo intenta prevenirle sin éxito. Descubrimos que Pinocho fue vendido a un teatro ambulante de títeres dirigido por el gitano Stromboli. Inicia de forma torpe, pero de manera inintencional, Pinocho logra ganarse la admiración del público. Pepe Grillo se retira sintiendo que Pinocho al final iba a estar bien sin él. No sabía lo equivocado que estaba. Poco a poco, los verdaderos colores de Stromboli se van revelando. No solo se hacía con todas las ganancias para él mismo, sino que cuando el inocente Pinocho iba a contarle a su padre sobre su nueva fama, Stromboli lo aprisiona, y así jamás perdería a su nueva mina de oro. Estaba claro que quería explotar a Pinocho hasta el cansancio, y con el tiempo lo convertiría en leña para el fuego. Pinocho, desesperado, grita por ayuda, más concretamente a su conciencia, Pepe Grillo. Pepe Grillo aparecería eventualmente, aunque sus intenciones iniciales eran despedirse y desearle suerte a su amigo. Pero al darse cuenta de la situación, intenta liberarlo sin éxito. Curiosamente, la carreta pasaba cerca de Geppetto, quien al darse cuenta de que su hijo no regresaba de la escuela, había salido a buscarlo.
Hoy traumas de un cuento americano menos frustrantes. Total, Pepe y Pinocho estaban tristes sin saber qué hacer. Es entonces cuando aparece el Hada Azul, quien obviamente sabía de lo ocurrido, pero quería poner a prueba la sinceridad de Pinocho. Y como podemos ver, ese sentimiento de culpa cada vez más va y va creciendo. Le era difícil confesar la verdad. Al final, el hada decide ayudar a Pinocho solo por esta vez. Devuelve su nariz a su estado normal y lo libera, dándole la oportunidad a él y a Pepe de escapar de Stromboli. Pero volvemos con el deshonrado Juan y Gedeón, los cuales gastaron la plata que les dio Stromboli en puras cervezas y cigarro, además de contarle todo a un cochero, quien sería la siguiente persona con la que harían un trato. Estaba claro que el zorro y el gato harían lo que sea, y digo lo que sea. Pero ambos se llevan la escalofriante sorpresa al saber de lo capaz que era el cochero, quien colecciona niños rebeldes en una isla en la que, según sus palabras, jamás vuelven como niños. El cochero amenaza al dúo para que les traigan a todos los niños más crueles e ignorantes posibles sin cometer algún tipo de torpeza. Casualmente los furros se reencuentran con Pinocho, quien regresaba a su casa tras su escape de Stromboli. Es entonces cuando el deshonrado Juan decide hacer otra de sus sucias jugadas, esta vez haciéndole creer a Pinocho que estaba en una condición deplorable y que necesitaría vacaciones en la isla de los juegos. Pese a los rechazos serenos de Pinocho, este termina siendo arrastrado por los furros, con Pepe Grillo siguiéndolos. En el viaje conocemos a Polilla, un niño desobediente que se escapó de su hogar para disfrutar de los placeres de la isla de los juegos. Al llegar al lugar, vemos un paraíso gobernado por la tentación, donde está bien portarse mal sin ningún tipo de impedimento. Sin embargo, oculta un oscuro secreto. Eventualmente, el parque queda desolado, y vemos que los únicos que se siguen divirtiendo son Pinocho y Polilla, quien no actúa como una buena influencia para Pinocho, enseñándole a ser indiferente, a fumar y beber. Hecho que enojó a Pepe Grillo, más al darse cuenta de que Pinocho veía a este chiquillo grosero como su mejor amigo. Entonces Pepe Grillo se retira, pero al llegar al muelle descubre un barco de carga que llevaba muchos burros, los cuales resultaron ser los niños. Al ignorar a su conciencia y dejarse llevar por la tentación, iban a pagar un alto precio que no sabían. Aquellos que perdieron la capacidad del habla vivirían trabajando en las minas, mientras que los que siguen hablando tenían un destino desconocido. Pepe Grillo, al darse cuenta de esto, va a advertirle a Pinocho. Somos testigos de una de las escenas más escalofriantes de Disney. Polilla, quien no paraba de burlarse de Pepe Grillo y de sus advertencias, poco a poco va sufriendo los efectos de sus propios pecados. Y al darse cuenta de esto, comienza a gritar por ayuda, implorándole a Pinocho que sea bueno. Al final ya no hay marcha atrás, y Polilla acaba convirtiéndose en un burro. Pinocho comienza a sufrir el mismo efecto, pero justo a tiempo llega Pepe Grillo, con quien consigue escapar a duras penas. Una vez seguros en tierra firme, Pinocho y Pepe vuelven a casa, solo para darse cuenta de que Geppetto y las mascotas no estaban. Obviamente todos salieron a buscar a Pinocho, quien empezaba a sentirse culpable por esto. Es entonces cuando una paloma mensajera, posiblemente enviada por el Hada Azul, les deja una carta a los protagonistas, la cual explica que Geppetto y sus mascotas se llevan atrapados dentro de Monstro, una gigantesca y temible ballena en las profundidades del mar. Al darse cuenta de esto, Pinocho no lo piensa dos veces y se dispone a ir a salvar a su familia, pese a las advertencias de Pepe Grillo, quien al final decide ayudarlo a correr el riesgo. ¡Wow! Miren qué animación sublime es el entorno del mar. Y pensar que unas 6 décadas después utilizarían este estilo en La Sirenita. Total, mientras recorrían el arrecife y les preguntaban a algunos de los habitantes por la ubicación de Monstro, estos huían aterrados con la sola mención de Monstro. Entonces vemos a Geppetto y a las mascotas atrapadas dentro del estómago de Monstro, desesperados y muriéndose de hambre. Curiosamente, habría una escena eliminada muy turbia donde Geppetto y Fígaro consideraban comerse a Cleo. Aunque más por el hambre, Geppetto estaba más afectado por haber perdido a Pinocho, perdiendo todas sus esperanzas en volver a verlo. Eso cambia cuando Monstro comienza a cazar a un clan de truchas que se hallaban cerca, pero lo bueno no es que iban a tener suficiente comida.
sino que Pinocho se hallaba entre las truchas, dándose el emotivo reencuentro con su familia. Obviamente al inicio todos se hallaban atónitos con los cambios que Pinocho sufrió en su ausencia, pero no era un impedimento para la felicidad de todos al estar juntos de nuevo, menos Pepe, quien seguía fuera de la ballena. Pese a que Geppetto había tirado la toalla, Pinocho estaba dispuesto a hacer lo que sea para sacar a todos de la ballena, así que creó una fogata para que Monstruo empiece a estornudar, mientras todos se hallaban remando en una balsa de escape. El plan de Pinocho funcionó, pero provocó la ira de Monstruo, quien empezó a perseguir a los protagonistas. En un punto, Geppetto iba a rendirse, pero Pinocho no lo iba a abandonar, así que nada con todas sus fuerzas hasta la playa mientras llevaba a su padre consigo. Llega hasta una cueva que conecta con la playa, y justo cuando Monstruo dio su último ataque, estrellándose contra las rocas. Geppetto, las mascotas y Pepe Grillo lograron sobrevivir, pero Pinocho no. De vuelta en casa, todos estaban devastados por la muerte de Pinocho, quien dio su propia vida para salvar a su padre. Esta noble acción conmovió al Hada Azul, quien reconoció a Pinocho como un héroe, y por eso no solo lo revivió, sino que lo convirtió en un niño de verdad. Logró superar la prueba después de muchos tropiezos y momentos de desesperanza. Honestamente, no sé cómo Geppetto les explicaría a sus vecinos cómo obtuvo un hijo propio, pero prefiero no arruinar este lindo momento. Mientras la familia celebra, Pepe Grillo se retira del lugar, no sin antes ser reconocido por el Hada Azul como conciencia oficial, terminando así la película. ¿Qué decir? Sin miedo a ser sincero, esta se fue convirtiendo en mi película favorita de Disney, y eso es algo que me he dado cuenta en los últimos tiempos. No solo por ser una de las que más frecuentemente veía en mi infancia, sino por el impacto que ha dejado. Uno pensaría que sería por el tema When You Wish Upon a Star, o personajes icónicos como Pepe Grillo o Fígaro, y también cierto dicho. Pero va más allá de eso en términos morales. Aunque la ejecución para muchos es rara, bueno, tan solo es una película de su tiempo, considero que sigue siendo bastante funcional, incluso para los estándares actuales, aun con el hecho de no querer asustar sin querer a los niños. Y eso que la novela original de Collodi es mucho peor. Pepe Grillo lo dejó claro desde el inicio. La conciencia es la débil voz interna del bien que nadie escucha. Por eso el mundo está como está. Me sorprende que, para formar parte de los inicios de Disney, se tomaran riesgos que fueron bien manejados. La cruda realidad como la manipulación, el secuestro, la explotación laboral, las consecuencias del exceso, las consecuencias de la tentación y sobre todo la importancia de siempre seguir a tu conciencia. Esto se vio reflejado en la escena de la isla de los juegos. Aun si se puede decir que los niños solo se comportaban como niños, no hay que olvidar que ellos mismos eligieron perder el camino, haciendo a un lado a sus familias y deberes, optando por una libertad sin límites, cosa que tiene un alto precio. Irónicamente es cuando me toca hablar de los villanos, y pese a su tan corta aparición, es de los más realistas que he visto. El deshonrado Juan es el claro ejemplo de tener cuidado con los desconocidos en la calle, ya que no sabes cuáles serán sus verdaderas intenciones. Stromboli es el típico jefe que explota a sus empleados mientras se hace con todas las ganancias para él. Pero el más malo y cruel es el cochero, alguien sádico del que hay que tener cuidado, ya que te da lo que promete, pero acaba siendo como venderle el alma al diablo. Lo más interesante es que, a diferencia de los otros villanos de Disney, estos no recibieron ningún tipo de castigo. Hay una escena eliminada en la que el deshonrado Juan y Gedeón fueron arrestados. Stromboli perdió a Pinocho, pero podría tener un as bajo la manga. El cochero continúa con su terrible jornada de secuestrar y vender niños malos. No cuento a Monstruo, pues solo era un depredador antagónico, y no un villano, así que F por lo que le sucedió. Pero el punto al que voy es que esto se puede tomar como la lamentable realidad de que los malos no siempre reciben su merecido. Con los protagonistas, yo considero que están bien construidos, en especial Pinocho. A diferencia de la novela original, en la que era un buscapleitos, Pinocho es un niño inocente que recién descubre la vida y tiene que aprender a diferenciar entre el bien y el mal en un mundo dominado por la tentación, lo cual no es nada tan fácil como uno pensaría. Inicia como alguien manipulable y sumiso, que cree que todo lo que brilla es oro y sigue los mismos pasos que los demás le imponían, además de que le costaba responder con firmeza.
pero a partir del tercer acto comienza a adoptar una postura más madura, dispuesta a enmendar sus errores, aun si eso signifique correr riesgos. Sobre todo, era noble ver cómo estaba dispuesto a dar su vida por sus seres queridos, incluso cuando ellos intentaban protegerlo o llegaban a perder las esperanzas y sin esperar nada a cambio, más allá de solo desear ser un niño de verdad, haciendo su recompensa bien merecida. Pepe Grillo sería el equivalente de la mayoría de los protectores de Disney, alguien que no hace muy bien su trabajo y comete demasiadas fallas, pero en el fondo muestra una genuina preocupación por su amigo, y cada vez que las cosas empeoraban, él no daba marcha atrás, dispuesto a ayudar a Pinocho en su labor. Si eso no es conciencia, no sé lo que es. El Hada Azul es un ser bastante místico y misterioso, que infunde respeto y sabiduría, alguien capaz de poner a prueba a uno para determinar si es digno o no de una recompensa. Y no sé ustedes, pero me da la impresión de que reciclaron el diseño de Blancanieves para dibujarla. No pienso meterme en la polémica de su contraparte live action, pues eso no es importante. Pero mi único problema era su cambio de personalidad, siendo más humorística y juguetona, además de la poca presencia que se le dio, siendo estos los verdaderos cambios que no me gustaron. El resto están ok. Geppetto es el motor que motiva a Pinocho en su viaje, además de que demuestra ser alguien que inocentemente ha deseado tener un hijo con apenas conocimiento de lo que implica. Fígaro y Cleo solo contribuyen a los momentos de ternura y comedia. Por su parte, Polilla representa a la mayoría de las personas, alguien que perdió el rumbo por una vida mejor según él, y no se daría cuenta de su error hasta el final, cuando ya es demasiado tarde. La animación es impecable para ser de 1940, el soundtrack es memorable, pero considero que su mensaje no es solo lo que resalta por lo demás, sino también por encima de la mayoría de las películas del estudio, haciendo a un lado él y todos vivieron felices para siempre por algo igual de esperanzador, pero más realista. Solo el que se esfuerza o sigue a su conciencia triunfa, un concepto que el remake apenas pudo captar o innovar. Considero que el filme ha envejecido más que bien y merece más reconocimiento del que tiene, y no solo por sus personajes o el tema musical o la frase de crecer de la nariz por mentiroso. Le doy un 10 de 10. Algunos pueden preferir El Rey León, otros Frozen, y debemos respetar la opinión de cada quien. Pero para mí, Pinocho es el clásico de Disney por excelencia, con un mensaje que, aun si su temática puede ser difícil de digerir, las nuevas generaciones necesitan aprender de ella para mejorar como personas, en lugar de solo vivir en lo dulce y color de rosas. Un clásico válido de recordar no solo con nostalgia, sino con reflexión y respeto, incluso después de 82 años. Y aquí yo me despido recordándoles que pueden dejar en la caja de comentarios qué opinan de Pinocho, o si hay mejores películas de Disney, pero siempre respetando la opinión de cada quien. Con esto dicho, recuerden evitar caer en